¿Sabías que en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025 el 83.76% de los votantes acudió a las urnas, una de las participaciones más altas en la historia del país? Pero lo que parecía una fiesta democrática se convirtió en un torbellino de acusaciones, protestas y un país dividido al borde del abismo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en esas urnas cambió el rumbo de Ecuador, y no de la forma que imaginas. Bienvenidos a Economía en Acción. Hoy traemos un nuevo análisis, donde destapamos los eventos que están sacudiendo América Latina. Hoy nos sumergimos en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2025, un proceso que no solo decidió quién liderará el país hasta 2029, sino que expuso una nación fracturada, atrapada entre la esperanza de cambio y el miedo al caos. Daniel Noboa, el joven presidente que buscaba la reelección, contra Luisa González, la heredera del correísmo que prometía un regreso al pasado. ¿Qué pasó en esas urnas? ¿Por qué las calles de Quito y Guayaquil están al rojo vivo? Acompáñame, porque esta historia tiene más giros que una telenovela. El 13 de abril de 2025, Ecuador contuvo el aliento. Los resultados de la segunda vuelta presidencial estaban a punto de anunciarse, pero el aire estaba cargado de desconfianza. La candidata Luisa González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, gritaba fraude antes incluso de que se contaran los votos. Mientras tanto, Daniel Noboa, el presidente titular, confiaba en que su victoria era irreversible. Pero aquí está el problema. En un país donde el 44% de los votantes apoyó a cada candidato en la primera vuelta, ¿cómo podía alguien estar tan seguro? Las acusaciones de manipulación, el fantasma de la inseguridad y una Asamblea Nacional dividida amenazaban con llevar a Ecuador al borde de una crisis política. ¿Quién ganaría? Y más importante, ¿sobreviviría la democracia ecuatoriana? Antes de revelar el desenlace, retrocedamos un poco. ¿Cómo llegamos a este punto? Quédate conmigo, porque esta historia comienza mucho antes de abril. Para entender las elecciones de 2025, hay que mirar el Ecuador que las precedió. En 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia tras la muerte cruzada de Guillermo Lasso, un mecanismo que disolvió la Asamblea y convocó elecciones anticipadas. Noboa, un empresario de 37 años, llegó con un discurso fresco. Mano dura contra el crimen, liberalización económica y un rechazo frontal al correísmo, el movimiento liderado por Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017. Pero el país que heredó estaba en llamas. En 2024, Ecuador registró una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina. El narcotráfico se había apoderado de ciudades como Guayaquil, y los apagones causados por una crisis energética dejaron a millones a oscuras. Noboa respondió con su Plan Fénix, desplegando militares en las calles y declarando estados de excepción. ¿El resultado? Los asesinatos bajaron de 22 a 19 por día entre 2023 y 2024. Pero en enero de 2025, la violencia repuntó con 731 asesinatos en un solo mes. La gente estaba harta, y las urnas serían su forma de gritarlo. Noboa, apodado el Millennial por su juventud, apostó todo a la reelección. Su campaña fue una mezcla de carisma y promesas audaces. Más seguridad, becas para aprender inglés, y una asamblea constituyente para desmantelar la Constitución de 2008, vista por él como un legado correísta. Se reunió con Donald Trump en Mar-a-Lago, asegurando apoyo de Estados Unidos, y llenó plazas con caravanas masivas en Machala y Cuenca. Pero no todo fue color de rosa. Fue acusado de usar recursos estatales para su campaña y de no ceder la presidencia a su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene una guerra abierta. ¿Era Noboa el salvador que prometía ser, o solo un político más jugando con el poder? Del otro lado estaba Luisa González, la candidata del correísmo, un movimiento que aún moviliza a millones con la nostalgia de los años de bonanza petrolera. González, una abogada de 47 años, prometió un regreso al socialismo democrático. Más inversión social, un Estado fuerte y la restitución de ministerios eliminados por gobiernos de derecha. Su campaña fue un torbellino de mítines en la costa, donde el correísmo es imbatible, y guiños al voto indígena con un acuerdo por la plurinacionalidad firmado con Pachakutik.
pero su talón de Aquiles era claro. Rafael Correa. Desde el exilio, el expresidente seguía siendo la cara del movimiento, y sus tuits incendiarios polarizaban aún más a los votantes. La campaña fue un campo de batalla. En el debate presidencial, González acusó a Noboa de vínculos con el narcotráfico y de violencia contra mujeres, mientras él la llamó Rana René, aludiendo a mensajes judicializados del caso Metástasis. Noboa defendió su gestión. González prometió un futuro sin apagones ni miedo. Pero mientras los candidatos se atacaban, el país se preparaba para una primera vuelta que nadie podía predecir. El 9 de febrero de 2025, Ecuador votó. Los resultados fueron un puñetazo al estómago. Noboa obtuvo el 44.17% y González el 44.0%, una diferencia de apenas 16.746 votos. Leonidas Issa, el líder indígena, quedó tercero con un 5.26%, pero su electorado no se alineó con nadie para la segunda vuelta. La participación del 83.38% mostró un país comprometido, pero dividido hasta la médula. Y aquí viene el primer giro. Las elecciones legislativas, celebradas el mismo día, dejaron a la coalición correísta con 67 escaños y a la de Noboa con 66. La asamblea sería un polvorín, y la segunda vuelta decidiría quién tendría el timón en medio de la tormenta. Pero antes de llegar al clímax, imagina esto. Un país donde cada voto cuenta pero cada acusación pesa más. ¿Podría Ecuador mantenerse unido? Quédate, porque lo que pasó el 13 de abril cambió todo. Ese día, las calles de Ecuador estaban en silencio, pero la tensión era insoportable. A las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral anunció los primeros resultados de la segunda vuelta. Con el 90% de las actas escrutadas, Daniel Noboa lideraba con el 55.88% frente al 44.12% de Luisa González. Más de 1 millón de votos de diferencia. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, lo declaró irreversible. En Olón, Noboa celebró con su esposa, Lavinia Balbonesi, y su madre, Anabela Asín, prometiendo un Ecuador que cambia y una vida digna para las futuras generaciones. Las calles de Quito y Guayaquil estallaron en júbilo entre los noboístas. Caravanas de autos con banderas blancas recorrieron las ciudades y las redes sociales se llenaron de memes celebrando la derrota del correísmo. Pero no todos estaban de fiesta. En el corazón de Guayaquil, Luisa González subió a un escenario rodeada de miles de seguidores. Con lágrimas en los ojos, denunció un grotesco fraude electoral. «¡Esto es una dictadura!», gritó, exigiendo un recuento voto por voto. Sus palabras encendieron a la multitud, que bloqueó avenidas y prometió no rendirse. Pero el golpe fue duro. Incluso aliados correístas como Aquiles Álvarez y Pavel Muñoz reconocieron la victoria de Noboa, dejando a González casi sola en su cruzada. La Unión Europea y la OEA respaldaron la transparencia del proceso, pero las acusaciones de González no se apagaron. Mientras tanto, Noboa, desde su residencia, llamó a la unidad, pero su tono tenía un filo. No hay dudas de quién ganó. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Con hashtags como Fraude Ecuador y Noboa 2025 fueron trending toda la noche. Ecuador estaba al borde del caos y el mundo miraba con nerviosismo. Las elecciones de 2025 dejaron a Daniel Noboa como presidente reelecto, pero también a un Ecuador profundamente dividido. Noboa promete un país más seguro y próspero, pero enfrenta una asamblea donde el correísmo tiene 67 escaños frente a sus 66. La inseguridad, con 26 asesinatos diarios en los primeros meses de 2025 y una economía en recesión, con menos 1.5% del PIB en 2024, serán sus mayores retos. Luisa González, por su parte, se consolida como líder de una oposición feroz, pero su negativa a aceptar los resultados podría alimentar más tensión. El 24 de mayo de 2025, Noboa asumirá su nuevo mandato. ¿Podrá cumplir sus promesas de un Ecuador que cambia? ¿O el correísmo, con su fuerza en la Asamblea, lo mantendrá contra las cuerdas? Una cosa es segura. Los próximos 4 años serán una prueba de fuego para un país que anhela estabilidad, pero vive al borde del precipicio. Ecuador nos recuerda que la democracia es frágil, pero también poderosa. Cada voto cuenta
y cada voz importa. Pero ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Noboa podrá unir al país? ¿O el correísmo tiene razón en sus denuncias? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar. Si este análisis te atrapó, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploramos cómo la crisis energética está cambiando el juego político en América Latina. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres seguir la conversación, comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que no para de sorprendernos.